Dios te va a bendecir hoy. Queremos darle una bienvenida, agradecer a Dios porque muchas familias que nos habían pedido que oremos por ellas, Dios ha intervenido maravillosamente en la vida de ellos. Así que es un motivo de gratitud, y si en este momento tienes algún motivo de oración, bien, apreciado amigo, apreciado hermano, sea bienvenido donde quiera que esté, en Colombia, México, Perú, California, Chicago, Illinois, Florida, donde quiera que estés, que el Señor te bendiga. Desde Canadá, todos los que estén, Dios los bendiga. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Chicago. Aún no se ha ocultado el sol aquí, hay luz aún. Aquí ya los días están siendo muy, muy largos. Bueno, apreciado hermano y apreciado amigo, sea bienvenido. Vamos a presentar este tema. A través de las Sagradas Escrituras, hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Y esta es una pregunta muy interesante y quiero decirles que no es una pregunta fácil de responder. Porque muchas veces nos hemos hecho esta misma pregunta y no le encontramos como una solución que llene nuestro corazón. Quiero recordar una historia que me pasó a mí. Hace algunos años yo estaba predicando en una cárcel en Colombia, en la cárcel de La Modelo. Yo estaba predicándole aproximadamente a 40 presos, 40 hombres que estaban allí. Y yo recuerdo que yo tenía la Biblia en la mano. Y yo estaba hablando, algunos decían amén. De repente, uno de los que estaban escuchando comenzó a levantar la mano como si quisiese hablar. Al principio yo no quise darle la palabra, pero el hombre insistía, hasta que yo se lo permití. Y entonces él dijo de la siguiente manera: a ver, pastorcito, si usted me responde esta pregunta correctamente, yo me voy a bautizar en su iglesia. Inmediatamente todos comenzaron a mirar y se escuchó un ¡uy! Es un reto. Alguien dijo: el pastor se puso rojo. Yo no sabía qué hacer, si responder la pregunta, si contestarle o seguir predicando. En pocos segundos ya no habían 40 personas escuchándome, sino que habían casi 100 personas que estaban rodeándome, escuchando mi aceptación a ese reto. Honestamente, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si este hombre realmente tenía el conocimiento bíblico. Yo no sabía si este hombre estaba drogado. Yo no sabía si este hombre estaba en sus cabales. Yo estaba tomando un riesgo muy grande. Pero él había dicho de la siguiente manera: a ver, pastorcito, si usted me responde correctamente esta pregunta, yo me voy a bautizar en su iglesia. Yo no sabía qué hacer, pero yo acepté responder su pregunta más por la presión del grupo que por un anhelo propio. Así que yo le dije lo siguiente: a ver, caballero, hable, haga la pregunta, pues. Entonces él pasó al frente, miró a toda la gente que estaba allí y les dijo: recuerden, si el pastorcito responde la pregunta que voy a hacer correctamente, yo me voy a bautizar en su iglesia. Bueno, la tensión se ponía cada vez más. Llegaban 4, 3, 2, 1, más llegaba. Y todos estaban ahí en la expectativa. Y entonces él dice de la siguiente manera: a ver, en esta cárcel hay más de 4,000 presos. Algunos de ellos sufren dolor todos los días. En esta cárcel hay violaciones. Hay personas que son extorsionadas. Hay personas que son golpeadas. Y allá afuera hay niños que quedaron huérfanos. Hay personas que están sufriendo en un hospital. Y la pregunta es esta, pastor: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y una cosa, pastor: contésteme con la Biblia en la mano. Durante unos segundos,
Yo no sabía cómo responder. Prácticamente yo estaba sin aliento. Pero aquí está parte de la respuesta que yo le di a ese hombre en ese día. Quizás ya la estructuré un poco más, pero lo que vamos a estudiar hoy a través de la Biblia fue la respuesta que yo le di a ese hombre ese día que me hizo esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Al final de este tema voy a presentar cómo terminó esa historia. Esta es una pregunta difícil de responder, especialmente cuando nosotros estamos atravesando un momento de sufrimiento. Porque cuando estamos ahí sufriendo o con un dolor, nuestra visión se acorta, se limita y solamente vemos el problema y el sufrimiento. Y eso impide que veamos otras cosas que están a nuestro alrededor. La muerte de un ser querido, la enfermedad, la injusticia, las personas que quedan huérfanos, un desastre natural, la pérdida del trabajo, la desigualdad, la mala economía. Todo esto conlleva un dolor y un sufrimiento. Algunos se sienten abandonados por Dios porque oran y sienten que Dios no los escucha. Otros, en medio del sufrimiento, comienzan a pelear con el Altísimo. ¡Ah, tú no existes! Y yo orando, y yo voy a la iglesia. Y se comienzan a discutir con Dios. Pero hay otro grupo que, como están sufriendo, se vuelven totalmente indiferentes a Dios porque sienten que Dios ya no está con ellos. Pero hay otros que, a pesar del sufrimiento, que a pesar del dolor, se fortalecen creyendo que Dios está con ellos y que ese sufrimiento que están pasando, Dios los puede usar para algo bueno. Ahora, Dios revela en las Sagradas Escrituras parte de su divinidad y nosotros aquí podemos comprender algo interesante, y es que Dios nos ama, Dios nos quiere y Él desea lo mejor para nosotros. Ahora, aquí hay una frase que yo quiero que ustedes tengan en cuenta porque yo quiero clarificarla. Quiero que nosotros tengamos esta frase muy clara. A nadie le gusta sufrir. Nosotros fuimos hechos para ser felices, no para sufrir. A nadie le gusta sufrir, ni tampoco podemos llegar a la conclusión que el sufrimiento gana méritos para la salvación. Entre más sufra, más cerca estoy de Dios. Entre más sufra, Dios me va a perdonar mejor. No, esa es una teología incorrecta del sufrimiento. Sigamos leyendo. Podemos pensar que Dios, a causa del sufrimiento, que Dios, y menos podemos pensar que Dios nos manda el sufrimiento para que nos acerquemos a Él o para que lo busquemos. Ni podemos pensar que Dios se siente complacido con vernos sufrir. Dios no se siente feliz ni complacido cuando te ve sufrir. Dios no te pone a sufrir para volverte un mejor cristiano. Dios no te pone a sufrir para perdonarte. Dios no te pone a sufrir para salvarte. Esa es una teología totalmente equivocada del sufrimiento bíblico. La palabra del Señor nos va a presentar hoy por qué viene el sufrimiento y dónde está Dios cuando nosotros sufrimos. Y como yo les dije que esta persona me hizo esta pregunta y me dijo lo siguiente: contésteme a través de la Biblia. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene unos atributos en su divinidad. Y cuando nosotros logramos entender cómo son esos atributos, Luis, podemos comprender dónde está Dios cuando nosotros sufrimos. Así que vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. Abran las Sagradas Escrituras, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, nos va a presentar a nosotros el origen. Y cuando nosotros sabemos el origen, sabemos por qué llegaron esos problemas y cómo Dios atendió esa situación de sufrimiento, de dolor y desgracia que llegó al planeta.
Génesis capítulo 1 nos presenta a nosotros algo interesante. Y es que cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, 3, 4, 16, 17, 26 y 27, usted descubre lo siguiente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Luego Dios dijo, y haya luz, y hubo luz. Luego Dios separó, luego Dios puso, luego dijo Dios, hagamos. Luego Dios creó al hombre. ¿Qué me está presentando a mí Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 1, el relato que se escribió, me presenta a mí a un Dios trascendente. La palabra que se usa para el creador allí es Dios, Elohim. Y ese término Elohim se traduce como Dios y me muestra su trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia de Dios? Es que Dios es un Dios creador que está por encima de su creación. Es un Dios poderoso que simplemente dice y las cosas se hacen. Es un Dios wonderful, es un Dios poderoso, es un Dios que crea con la palabra. Es un Dios que simplemente dice y las cosas se hacen. Es un Dios que está por encima de la creación. Y por eso Génesis capítulo 1 me presenta a Dios como un Dios poderoso. Pero Génesis capítulo 2 me va a contar a mí el relato de la creación de otra manera. Y cuando Génesis capítulo 2 me cuenta a mí el relato de la creación, yo puedo llegar a pensar varias cosas. Algunos autores creen que Génesis capítulo 2 es un relato de otra persona de la creación, pero no, es el mismo autor. Moisés fue el que escribió Génesis 1 y Génesis 2. ¿Y por qué en Génesis capítulo 2 Moisés agregó detalles que no agregó en Génesis capítulo 1? Es porque Moisés tenía un propósito. Y el propósito que tenía Moisés lo vamos a ver nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 4, versículo 7, 8, 9, 6 y 21. Dice así, Génesis capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y mire lo que dice, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Como puedes ver, está subrayada una palabra, Jehová Dios. Y en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó, o sea, ya no dijo, formó. Jehová Dios formó. 8. Jehová Dios plantó. 9. Jehová Dios hizo nacer. 6. Y mandó Jehová Dios. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Si notas, Génesis capítulo 1 solamente se refiere al creador como Dios, Elohim, el poderoso. Pero Génesis capítulo 2 me presenta a mí a Jehová. ¿Y qué significa Jehová? Jehová es el nombre personal de Dios. Es el nombre con el que Él se dio a conocer. Es el nombre más cercano que tenemos de Dios. Es esa inmanencia. Es ese Dios que está con nosotros. Es ese Dios que está metido con su creación. Es ese Dios que está aquí con nosotros. Es ese Dios que se involucra con su creación. Ese Dios que interactúa con lo que ha creado. Es ese Dios que está con sus criaturas. Entonces, apreciados amigos, aquí yo puedo entender dos cosas. Dios es tan poderoso que puede estar por encima de su creación y no contaminarse. Pero Dios es tan poderoso, Clemente, que puede estar en su creación, interactuar con su creación, hablar con su creación. Está inmerso ahí. Con sus manos formó a Adán. Entonces Dios tiene la capacidad de estar arriba de su creación, pero también tiene la capacidad de estar con su creación. Eso es lo que se llama la inmanencia y la trascendencia de Dios. Y nosotros debemos entender, apreciados amigos, que Dios nos presenta esto con un propósito. Cuando el hombre peca, toma la decisión de desconfiar de Dios. Y cuando el hombre peca,
inmediatamente el sufrimiento llega a la creación, llega a él mismo, llega a la creación. Ahora la misma naturaleza le va a hacer daño al hombre. Ahora el mismo hombre le va a hacer daño al otro hombre. Ahora el hombre se va a ejercer sufrimiento a sí mismo. Pero recuerda, apreciado amigo, que Dios no dejó al hombre. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 12, para que notes cómo un hombre, la decisión de Adán y de Eva, trajo una consecuencia a toda su descendencia y a todo el mundo que nos rodea. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice de la siguiente manera: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta por qué vivimos en un mundo corrupto? ¿Te das cuenta por qué vivimos en un mundo donde los ricos cada vez quieren ser más ricos y oprimir al pobre? ¿Te das cuenta por qué existe la enfermedad? ¿Te das cuenta por qué la naturaleza provoca huracanes, tsunamis, temblores, terremotos? Porque el pecado trajo el sufrimiento tanto al hombre como a la creación de Dios que estaba bajo la administración del hombre. Pero Dios, a pesar de que el hombre pecó, le siguió dando algo que se llama libertad. Ese don del libre albedrío, de tomar la decisión que él determine. O sea, el hombre si quiere ir por el buen camino, lo puede hacer. Si el hombre quiere ir por el mal camino, lo puede hacer. Dios le dio la capacidad al hombre de tomar decisiones. Ahora, yo quiero que tú entiendas esta pregunta. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre empezó a sufrir? O sea, cuando Adán y Eva comenzaron a sufrir, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Los dejó tirados? ¿Le envió un rayo para partirlos en dos? ¿O los deja a su propio destino? ¿O simplemente Dios se aleja y se va a otra galaxia, olvidándose de este planeta pecador? ¿Qué hace Dios cuando el hombre sufre? ¿Qué hace Dios cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios cuando esta primera pareja estaba pecando y estaba sufriendo y estaban llorando? ¿Qué hizo Dios? Apreciado amigo, Dios no te abandona. Dios no te deja tirado. Dios no te va a enviar un rayo para que te parta en dos. Dios no te va a dejar abandonado. Dios no se va a ir lejos y se va a olvidar de ti. No. Dios no es el Dios de la Biblia si tú piensas de esa manera. El Dios de la Biblia, el Dios en el cual nosotros creemos, es un Dios que te busca, que te llama. Y quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9 me presenta a mí que cuando el hombre pecó, Dios fue a buscarlo. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, escucha esto, que se paseaba en el huerto. O sea, Dios fue a buscar al hombre. No lo dejó tirado, no lo abandonó. Al aire del día. Y el hombre y su mujer estaban escondidos de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Versículo 8. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando estaba sufriendo? La primera creación humana de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre estaba sufriendo? Lo buscó, lo llamó. Entonces, Dios, apreciado amigo, decide algo ese día. ¿Y qué es lo que Dios decide? O mejor, le da este conocimiento a todo el mundo. ¿Qué es lo que decide Dios, apreciado amigo? Dios decide compartir el sufrimiento con el hombre. Dios decide compartir el sufrimiento con el hombre. Dios toma esa decisión: no lo voy a abandonar, no me voy a olvidar de él. Cuando pase por un sufrimiento, yo voy a estar allí. Y lo podemos ver en uno de los libros más conocidos de la Biblia, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión que toma Dios? La decisión que toma es compartir con el hombre el sufrimiento. Envía a su hijo. No envía a un ángel. No envía a un ser de otro planeta. No. Toma la decisión de enviar ¿a quién, apreciado amigo? A su propio hijo. ¿Te das cuenta lo que hace Dios? Dios toma la decisión de compartir con el hombre el sufrimiento. Y te hago una pregunta. ¿Cómo vino el Hijo de Dios a esta tierra? ¿Como alguien inmune al dolor? ¿Alguien que no iba a sufrir? ¡No! Y 1000 veces no. Dios envió a su Hijo, a Jesús, para sufrir. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 10 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y cómo escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo vino Jesús a este planeta? Vino y pudo sufrir, y sufrió, y murió en la cruz, sufrió. Apreciado amigo y apreciado hermano, ¿dónde está Dios cuando tú estás sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando hay un huérfano? ¿Dónde está Dios cuando hay una viuda frente al féretro de su esposo que murió? ¿Dónde está Dios con aquel que no tiene para pagar una cuenta? ¿Sabes dónde está Dios cuando tú y yo estamos sufriendo? A nuestro lado, sufriendo con nosotros, abrazándonos, dándonos la fuerza, diciendo: Juan Daniel, dale, yo estoy contigo, yo te fortalezco. ¿Sabías que en la Biblia, apreciado amigo y hermano, hay más de 42 versículos que nos hablan a nosotros claramente, directamente, que Dios está con nosotros aún en medio del sufrimiento? 42 versículos en la Biblia. Pero yo voy a leer solamente 3 versículos que me presentan a mí que Jesús, que Dios está a mi lado cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy en un funeral, cuando estoy en la cama de un enfermo, cuando estoy en la silla o en la habitación de alguien que está llorando porque perdió a su ser amado. Jesús está ahí, en medio de nosotros, sufriendo con nosotros. Entonces la pregunta es: ¿dónde está Dios cuando nosotros estamos sufriendo? Con nosotros a nuestro lado. Dios está ahí, sufriendo con nosotros. Y mira lo que dice el Antiguo Testamento, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde estará Jehová? Contigo, donde quiera que vayas. Jeremías 15:20 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y escucha lo que dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Entonces ya leímos 2 textos que me dicen a mí, me presentan claramente en la Biblia que Dios está a mi lado cuando yo estoy sufriendo. Pero vamos a uno del Nuevo Testamento, unas palabras textuales de Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y mira lo que dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? A tu lado, al lado de la viuda, cerca de la cama del enfermo, sentado junto al enfermo, a tu lado. Así que, apreciado amigo, yo te voy a contar una pequeña historia para que tú la tengas presente, para que podamos entender dónde está Dios
cuando nosotros sufrimos. Había un hombre colgado en una cruz. Era una injusticia. Era totalmente injusto lo que estaba ocurriendo ese día. No había cometido ningún delito. Fue golpeado salvajemente. Sus amigos lo habían abandonado. Un socio lo había traicionado. Uno de sus más cercanos lo había negado públicamente. Ni siquiera tenía con quién dejar a su madre, que era viuda. Pero lo peor es que todos los pecados de la humanidad cayeron sobre él. Y esa humanidad se quebró. Ese momento donde Jesús estaba colgado en la cruz se quebró. Porque todos los pecados del ser humano cayeron sobre Jesús. Y en medio de esa cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, apreciado amigo, sintió que se había alejado de Dios, o que Dios se había alejado de él, que el Padre se había alejado de él. Ahora, no es que el Padre se haya alejado de él, sino que el pecado que había caído sobre Jesús lo hacía sentir que estaba lejos de Dios. Y muchas veces el pecado te hace sentir que estás lejos de Dios y que no puedes acercarte a Él ni ir por el camino de Dios, porque ya no tienes perdón y ya no tienes esperanza. Apreciado amigo, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? A tu lado. Y yo recuerdo que yo miré a ese preso de la historia que comencé a contar al principio en la cárcel de La Modelo en Bogotá. Y yo le dije: mira, ¿sabes dónde está Dios cuando tú estás sufriendo? Ahí, en tu celda, contigo, abrazándote y dándote las fuerzas para que puedas soportar todos los días que vas a tener aquí. Los presos que estaban allí se quedaron callados. Yo volví a mirar a este hombre y le dije: ¿dónde está Dios cuando tú sufres? Él me miró y me dijo: aquí. Dios está aquí conmigo. Y yo le dije: amén. En ese momento, él dijo algo: necesito ser bautizado. ¡Wow! Los 100 presos que estaban ahí comenzaron a aplaudir. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Se va a bautizar. Yo le dije: pero mira, tú no te tienes que bautizar para cumplir un reto o porque te respondí bien. No, no, no. El bautismo es algo que tú debes llevar en tu corazón. Él me miró y me dijo: pastor, yo entiendo claramente qué es el bautismo. Y yo le dije: excelente. Y me dijo: pastor, pero yo necesito ser bautizado ya. ¿De verdad? Sí. Así que nos fuimos hacia las albercas donde lavaban la ropa. Un agua fría, helada. No había túnicas, no había chancletas, no había calefacción. Así que llegamos a ese lugar. Los presos abrieron campo, dejaron de lavar la ropa. Este hombre se quitó los pantalones, quedó en boxer totalmente, eso fue inmediato. Se metió a esa alberca. Yo oré, invoqué la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo bauticé. Ese hombre, ese día, entregó su vida a Cristo, porque entendió que Jesús está con nosotros cuando sufrimos. La última vez que vi a ese hombre, seguía en la cárcel, pero reconociendo que Dios estaba con él. Y apreciado amigo y apreciado hermano, quizás tú y yo vamos a sufrir en algún momento, o quizás estás pasando algún sufrimiento hoy. Yo quiero decirte con la plena seguridad que Dios está a tu lado. Cada vez que tú sufres, Dios está a tu lado. Cada momento que tú derramas una lágrima sobre tus mejillas,
Cada momento que tú te angustias, que sientes un dolor, Jesús está a tu lado, fortaleciéndote. Porque Jesús vino y sufrió como tú y yo sufrimos. Y Dios tomó la decisión de acompañarte en este mundo lleno de sufrimiento. ¿Quieres pedirle hoy al Señor, Señor, ayúdame en este momento de dolor? O ayuda a un amigo o a un familiar que está sufriendo. O ayuda a una familia que está pasando de luto. O ayuda a estas familias que están en Colombia, donde hay personas que han muerto, y oramos por esas familias que están sufriendo en este momento porque un ser querido falleció. ¿Quieres orar por la policía? ¿Quieres orar por el gobierno? ¿Quieres orar por las personas que salieron a manifestar? Apreciado hermano y apreciado amigo, nosotros tenemos que orar por todos para que Dios pueda obrar de la mejor manera. ¿Qué debemos estar haciendo los cristianos hoy? Orando, clamando al Señor, arrodillados, pidiendo al Señor su dirección, pidiendo al Señor salud para los enfermos, y veremos la gloria de Dios. Hagámoslo en este momento. Padre, gracias por tu amor, por tu bendición, por tu cuidado. Señor, queremos pedirte en este momento tu dirección, tu compañía. Hay personas que en este momento están sufriendo. Hay personas que en este momento tienen dolor en su corazón, en su vida. En este momento hay personas, Señor, que están llorando. En este momento hay personas que necesitan tu compañía y estás ahí. Pero, Señor, que ellos puedan sentirla. Gracias. Gracias porque en tu palabra nos dejas claro que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, tú estás con nosotros. Por eso, Padre eterno, queremos implorar tu dirección y tu compañía en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde